Dicen que la salud de una democracia se mide por la calidad de sus debates, ¿no? Bueno, en Colombia hay un fenómeno que está poniendo a prueba esa salud, el voto de protesta. Hoy vamos a analizar cómo una herramienta que, en teoría, le da voz a la gente, puede terminar siendo, paradójicamente, un obstáculo para gobernar. Esta es la pregunta que puede definir una elección. Porque un voto puede ser una herramienta para construir, o por otro lado, puede ser un arma para castigar el pasado. Y cuando la balanza se inclina hacia lo segundo, las consecuencias son profundas y duran mucho tiempo para todo el país. Para entender bien este ciclo, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente un voto de rechazo. Después, vamos a escuchar el eco del odio en la historia política colombiana. Luego, veremos cómo todo esto nos lleva a el escenario vacío del debate. Calcularemos el costo de la ingobernabilidad y al final exploraremos la alternativa opinión sobre protesta. Muy bien, empecemos por el corazón del asunto. El voto de protesta no es simplemente no estar de acuerdo con algo. Es una reacción mucho más visceral. Es un castigo que se ejecuta directamente en la urna. Y ojo, este fenómeno no es algo de unos pocos. Estamos hablando de que afecta a casi la mitad del electorado. Votar como protesta ya no es la excepción, se ha convertido en una constante sociológica. Es una respuesta casi normalizada a la frustración que se ha acumulado por años, ya sea por la corrupción, la desigualdad o esa sensación de que las promesas simplemente nunca se cumplen. Prestemos atención a estas palabras. Ejecutar una sentencia. Esa frase lo cambia todo. Transforma las elecciones de un espacio para proponer ideas para el futuro a un tribunal para castigar el pasado. El foco ya no está en evaluar propuestas, sino en canalizar el descontento. Aquí vemos el contraste clarísimo. El voto de protesta mira hacia atrás, con rabia. El voto de opinión, en cambio, trata de mirar hacia adelante, con un plan. Uno es la emoción del momento, una reacción. El otro es más bien una inversión a largo plazo en un proyecto de país. Pero a ver, ¿cómo llegamos a este punto? Esta tendencia no nació ayer. Como argumenta la fuente, sus raíces son muy profundas en la historia política del país. El argumento histórico es potente. Muchas veces, la política colombiana se ha movilizado no a favor de una idea, sino en contra de un enemigo común. El odio, lamentablemente, ha demostrado ser un combustible muy eficaz para movilizar a las masas. Y la historia deja un rastro muy claro. Si vemos, desde el anticlericalismo del siglo XIX, pasando por el anticomunismo y el anticonservadurismo del siglo XX, hasta llegar al antiuribismo y el antipetrismo de hoy en día. Cambian los nombres, las caras, los partidos, pero la lógica, esa lógica del anti-algo, se mantiene intacta. Y bajo esa lógica, el adversario político no es un competidor con ideas diferentes, no, es un enemigo al que hay que aniquilar. Y claro, esta cultura del anti tiene una consecuencia directa y muy peligrosa. Vacía por completo el debate público. Porque si lo más importante es atacar al otro, ¿qué espacio queda para las ideas, para las propuestas? Y este es el resultado. En los temas que de verdad importan, el debate se estanca. Miremos la salud. En lugar de debatir sobre modelos de sistema, la discusión se queda en criticar al ministro de turno. En economía, en vez de planes a largo plazo, lo que escuchamos es populismo fiscal. Y así podríamos seguir. Los problemas estructurales, esos que tardan años en resolverse, quedan enterrados bajo una avalancha de ataques personales y eslogans que suenan muy bien, pero que no proponen nada concreto. Las campañas se vacían de contenido. Y todo este ciclo, por supuesto, tiene un costo. Un costo enorme. La ingobernabilidad. Cuando se vota por reacción y no por convicción, el precio lo termina pagando la estabilidad del país entero. Y ese costo se manifiesta como en una cascada de efectos negativos. Primero, inestabilidad institucional, porque cada gobierno nuevo llega con la misión de deshacer lo que hizo el anterior. Segundo, desafectación democrática. La gente pierde la fe en el sistema porque su voto de castigo no se traduce en mejoras reales en su vida. Y tercero, una fragmentación social profundísima, una herida que sigue abierta mucho después de las elecciones y que hace casi imposible construir acuerdos. Entonces, frente a este panorama tan complejo, llegamos a nuestro último punto. ¿Hay una salida? ¿Hay alguna forma de romper este círculo vicioso? El análisis propone que sí, y todo se resume en una idea clave, la necesidad de priorizar la opinión sobre la protesta. La propuesta entonces es una evolución, es un llamado a pasar de un voto que reacciona con enojo al pasado a uno que elige de forma consciente y razonada un futuro. No se trata de eliminar el descontento, eso es imposible,
Se trata de canalizarlo de una forma más constructiva. Se trata, en el fondo, de recuperar el voto como lo que debería ser, un contrato social basado en propuestas y visiones de país, no en odios y resentimientos. Y esta idea final es clave. La protesta es un derecho, pero la opinión es el único cimiento sobre el cual se puede edificar un Estado sostenible. Se distingue perfectamente entre el derecho a protestar, que es vital en cualquier democracia, y la responsabilidad de ejercer un voto de opinión para poder construir. Porque al final, la pregunta que queda flotando es, ¿se seguirá usando el voto para demoler el presente? ¿O se empezará a usar para construir, ladrillo a ladrillo, un futuro sostenible para todos?